¿no? Eh, Dentro de estos dos polos que nosotros vimos, ¿estos textos entrarían más del lado de la exposición, explicación, o del lado de la argumentación? Y más del lado de la exposición. Exacto, bárbaro, muy bien. Entonces ya a partir de ahí podemos hacer una entrada al texto, ¿no es cierto? Sabiendo que por ahí la parte subjetiva, ¿no? El estilo que va a tener va a ser tratar de ocultar las primeras personas del singular, por ahí en momentos usa algún nosotros, ¿sí? O directamente, como hace el informe del INDEC, utiliza formas que se llaman impersonales, no se observa, en vez de observamos, ¿no es cierto? Esas estrategias que nos da el lenguaje para, de algún modo, ocultar la presencia del sujeto, ¿sí? Me parece que en el informe del INDEC es mucho más fuerte esa marca, ¿no? Estoy entrando por el estilo, esa marca de objetividad. ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué les pareció? Que nos pareció más un texto tirando al académico, como que podríamos encontrarlo, por ejemplo, en un manual. Sí, claro, deja... la idea de manual se te genera por esta idea de exposición y de explicación, ¿sí? Ahora necesita un lector bastante competente, porque fíjate que el manual en general apunta a lectores que se inician, ¿sí? Estos informes buscan un lector como que ya maneja ciertos conocimientos, ¿no? Del área. Sí. Lo que habíamos visto también es que, bueno, el del INDEC son datos y estadísticas mucho más completos, ¿sí? Y complejos. Y en cambio, bueno, el INDEC, al ser un instituto nacional, tiene esa particularidad de ser un poquito más complejo, dirigido a un sector que está preparado para leerlo. En cambio, el de la UMED es por una universidad que, si bien tiene datos estadísticos del INDEC, es un poquito más relajado en el sentido que se puede leer más fácil también. Muy interesante todas estas diferencias que vos notaste de un informe a otro. Yo cuando lo leía, realicé una hipótesis de lectura, ¿sí? El INDEC es el organismo que nosotros tenemos de estadísticas, ¿no es cierto? Esperen que admito, no, ahí está, de estadística. El INDEC nos proporciona datos, ¿no es cierto? Entonces me parece que estos informes del INDEC tratan de relacionar esos datos por medio de gráficos, etcétera, pero interviene muy poco, no sé si vieron la materia verbal, interviene muy poco el informe en sí. Fíjense, claro, es más técnico. Es como más técnico, entonces para mí que está destinado para aquellas instituciones que realizan los informes. Te proceso un poquitito los datos. En vez de darte... ¿Eso sería menos analítico, digamos? Exacto, es más puro, es más el dato puro, ¿no es cierto? Entonces es un tipo de informe que en realidad está dirigido a los economistas, para que después realicen sus informes, ¿sí? O sea, te proceso mínimamente los datos, no intervengo con palabras, vieron que las explicaciones a los gráficos son casi mínimas. ¿Vieron el resumen ejecutivo del INDEC? Hasta en el resumen utiliza gráficos. Claro, pasa que el INDEC explica los números, no explica otra cosa que no sean los números. Se centra más en lo financiero. Como no va a otra crítica. Ah, está muy bien también. Vos decís que va al dato numérico. Claro. Sí, el UMED a mí me pareció que el UMED es mucho más crítico y habla mucho de los riesgos y las consecuencias que generan ciertas medidas. O sea que vos notaste ahí una variable, ¿no? Que tiene que ver con la subjetividad. Frente a uno que aparece el dato como más puro, el otro hay una interpretación de ese dato. Incluso, ¿no? Hay como hay una línea argumental en ese informe, aunque esté matizada, ¿no? Aunque sea objetivo, hay como un mostrar a la gestión de Cambiemos de determinada perspectiva, ¿no es cierto?
Sí, 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 Maneja para mí sí. subjetividad. Sí, Esa es la diferencia. claro, Muy subjetivo a diferencia de la objetividad que maneja el INDEC. Por claro. más de que tiene datos, los gráficos y todo eso, y tiene su cierta objetividad, tiene su propia impronta cuando hablan. Exacto, porque lo que está haciendo, de alguna manera, podemos pensar que es una interpretación de esos gráficos y de esos datos. Bueno, entonces vamos a ir por el principio. En líneas generales me parece como que han visto la diferencia entre esos dos informes. Los dos son informes técnicos, los dos son tipos de informes que sostienen sus fuentes en datos, ¿sí? Uno busca los datos en el INDEC proporciona esos datos, y también dentro del campo económico, cuando ustedes hagan estudios más avanzados, las mismas instituciones, sus estudiantes, sus investigadores, van en búsqueda de ellos mismos de esos datos, ¿sí? A través de encuestas, a través de distintos mecanismos que tienen para obtener esa fuente, digamos. En este caso no estamos hablando de fuentes de autor, como veníamos hablando en otro tipo de textos. En este caso, el informe económico se sostiene sobre la base del dato, ¿sí? El dato entra en relación con otras variables, no sé, yo chicos de estadística y matemática, no tengo idea, pero ustedes pueden observar que el dato de algún modo ya es procesado, explicado en función del gráfico. El gráfico mismo es algo que se basa en el dato. No sé si vieron los anexos que aparecen como las planillas de Excel, en donde está la fuente, el dato puro, y el gráfico ya es una primera explicación de esos datos, ¿sí? Y otra de las cosas que me parece que ustedes vieron son la carga institucional, que tiene un enunciador y que tiene otro, en función de cómo aparece la interpretación o no interpretación. Y acá los compañeros y las compañeras estaban marcando fuertemente esta impronta del INDEC, que tiene que proporcionar cierta objetividad frente a un informe que es realizado desde una universidad, ¿sí? En donde la interpretación aparece con más fuerza, ¿está? Esa impronta institucional se observa desde el comienzo de los informes, o sea, la puerta de entrada al informe, que sería su carátula. ¿Ustedes la observaron ahí? En el UMED sí. El UMED ya en la introducción sí, lo detalla. Estoy más al principio, en las portadas, ¿viste? Vieron que ambos informes ponen los sellos institucionales, en UMED, y creo que es el Observatorio de la Deuda, ¿no? Dentro de la UMED parece que hay un observatorio de la deuda, y entonces es ese observatorio el que está realizando el informe, el que asume la autoría, ¿no es cierto? Y en el INDEC también. No sé si vieron en la portada abajo que están los sellos institucionales. ¿Sí? Sí. Sí, están en todas las hojas también. Sí. En todas las hojas de ambos informes. Sí, aparece muy fuertemente esto de la marca institucional, ¿sí? Que es como la garantía de lo que se está diciendo, ¿no? Y coloca a los enunciadores en esa posición, o sea, el que está escribiendo ahí lo está escribiendo desde esa institución, ¿no? Bien, bárbaro. Y yendo a las partes del texto, si ustedes tienen que sacar en líneas generales el plan textual, es decir, cómo se estructura este texto, ¿cómo lo piensan? ¿En textos que están estructurados en dos partes generales, en tres? Siempre nosotros acá en el taller estamos viendo una estructura textual, no sé si lo vieron, que tiende a las tres partes, una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Estos textos los pensaron de algún modo esas partes? Y sí, los dos empiezan más o menos parecidos, y los dos terminan también con un cuadro de estadísticas. Y también tiene una introducción y también está Hay dividido en como tres algo partes. que te introduce en el texto, ¿viste? Sí, en este caso la introducción sería el resumen ejecutivo.
Claro, y hay uno que además incorpora el resumen ejecutivo y una introducción. O sea, como que son introducciones complejas. No Sí. son, ¿vieron? Voy a admitir a Elías. Yo no sé, tengo que tocar varias veces para admitir, porque ustedes tienen que aceptar la admisión. ¿Será eso? No, se acuesta, ahora cuesta, no, tarda un montón en aceptar. Ah, qué cosa. Bueno, Pasa que es más jodido Internet ahora, profe, porque imagínese que todas las empresas trabajan con Internet. sí, está haciéndose más engorroso que antes, ¿eh? A la noche quizás es más tranqui. práctico, sí. Sí, es Yo verdad. no quiero decir nada, pero Sí, sí, es cierto. Bueno, con respecto a esas partes, estábamos hablando de lo que nosotros llamamos introductorio, ¿no es cierto? Entonces vean que las introducciones acá son bastante complejas, ¿no? Y fíjense que el resumen ejecutivo formaría parte como, sería lo que habíamos presentado, ¿recuerdan? Un símil, ¿eh? Como partitio, ¿recuerdan la partitio? Esto de primero Como un abordar pantallazo. las partes del texto, ¿no? El resumen es un resumen de las partes que va a tener ese informe, ¿no? Está Profe, a mí me hace acordar a los balances, que bueno, en la primera parte le da una introducción y después hace cada detalle de cada activo, pasivo, anexos de gastos, de bienes, de lo que sea. Y en este caso, lo que veo es que de la introducción va a exponer los números que va a dar, o sea, sobre los datos que se van a emplear, y en cada gráfico algún detalle minucioso está, sí, pero en cambio el de la universidad actúa de forma indirecta, no sé si lo estoy diciendo mal, sobre el dato del INDEC, porque ese es como el oficial, digamos. Entonces, a raíz de eso también surge cómo ser detallista y explicar el por qué, o sea, el causa-consecuencia de esos números, y a dónde quiere llegar con eso. O sea, qué mensaje también va a transmitir ese informe. sí. Eh, Sabes que con el del respecto, INDEC es más conciso, por eso siempre lleva dudas, siempre va a una crítica a si el número no está tocado, si está empleado de la mejor manera. No digo que no sea válido, lo que digo es que está como más resumido y compacto para que, no sé, para que lo entiendan, en este caso, más allá de los dos son técnicos, por ahí el universitario no necesariamente tenés que entender del tema específicamente. Ya con un poco de lectura te va orientando, y el del INDEC por ahí es más chino, digamos, para el que sí, no sí, lo, es no lo más emplea. difícil, es más difícil. A mí me costó un montón el acceso en la lectura al INDEC, y fundamentalmente porque tenía poco texto. Entonces, como no conozco el gráfico, ¿sí? Ponele yo, que no tengo una formación en estadística, entonces es un texto para mí mucho más de difícil acceso, ¿está? Por eso mi Te dio hipótesis, lo del PP, lo del periodo de pago y eso, porque yo lo tuve que buscar, por ejemplo. Yo no claro, estaba muy seguro qué signifique eso. claro. Y Ahora vos, sintetiza muchas cosas también. sí, vos ahí estabas marcando algo que me parece importante, que por ahí tendría que ver con la génesis de este género, o sea, el origen, y que seguramente tendrá que ver con las finanzas, ¿no? Y con los balances, y con ese tipo de información. Por ahí los primeros informes económicos fueron apuntados directamente a la cuestión financiera. De hecho, Pero en los estatutos también pasa lo mismo, y sí, cuando se hace los libros también pasa lo mismo, tienen una introducción, no sí, tienen una conclusión por ahí en ese caso, son más cerrados. y Por viste. ahí Sí, y viste que acá también la conclusión no aparece de manera fuerte. Uno como lector la arma, pero no es que te aparece una sección que dice, bueno, conclusiones finales, como cualquier otro texto, sino que te va apareciendo, por ejemplo, en el de la UMED, una mirada hacia futuro, una prospección, ¿viste? Bueno, ¿cuáles son las dificultades que tiene el nuevo gobierno y que hereda de toda esta política en torno a la deuda, etcétera, ¿no? Entonces es como concluye
una línea, hay una sucesión, te muestro todo, estas tablas, te las muestro de modo histórico, y se concluye con una prospección que tiene que ver con, bueno, cuáles son los problemas que tiene que enfrentar el nuevo gobierno y la herencia que recibe, ¿no?, de esto. Pero no hay una parte, yo creo que responden, todo esto que les estoy diciendo con respecto a los informes económicos, tienen que ver con la lectura de informes económicos a partir de que pensé a dar el taller de escritura el año pasado, acá en Economía Política, nunca los había abordado yo como género, ¿no? Pero observo una regularidad en cuanto a las partes, que es como una estructura de dos planos, de dos partes grandes. Una introductoria, en donde por ahí se filtra más la subjetividad en ese texto, ¿no? Puede tener la forma de un resumen, o puede tener la forma de una introducción, pero siempre la palabra es como escasa, está punteada incluso. Ahora les voy a mostrar otros tipos de informes. Es como muy a lo concreto, aunque sea interpretativo, aunque haya cierta... Y el INDEC tiene informes internos aparte, El que no INDEC, son los que están publicados. no. El INDEC tiene informes internos donde detalla cada porcentaje por ahí realmente con lo real, porque está obligado a hacer eso. O sea, si bien nosotros vemos, no sé, moneda extranjera en un 86% y el 14% es en pesos. Bueno, de ese 86 desglosa todo y también genera otros gráficos y explica Claro. todo. ¿Y De eso esa no lo manera, publica? del mismo método, digamos. ¿Y no lo publica Gonzalo eso? Hay cosas que las tenés que como buscar, no sé, como yo me lo acuerdo porque lo relaciono con los fondos comunes de inversión. Los fondos comunes de inversión, cuando vos buscás la información sobre eso, te lo da un broker, por ejemplo. Pero cuando vos vas al fondo común de inversión real, vos ves dónde está la inversión. Y podés solicitar los datos de qué movimientos hacen. Hasta podés pedir los diarios, porque eso es intradiario. En el INDEC pasa algo parecido, pero por trimestre. Y dentro del trimestre también te explican en qué movimiento y según qué resolución se usa. Porque también la estadística que te da va en función a un decreto que salga. Hay muchas también medidas políticas que influyen sobre esto. Claro, por eso siempre el INDEC siempre está como en mira, digamos, ¿no? Porque en realidad está relacionado con estatutos que vienen de decisiones políticas por ahí, ¿no? Por eso también miden para abajo, digamos, en lo que te da no sé, una variable de estadística de una empresa privada no va a ser la misma que la del INDEC. Claro. Es como los censos de los votos, por decir así. Por eso me parece marcar la importancia de la institución en este tipo de textos, ¿sí? La idea de la institución me parece muy importante que tengan en cuenta si en la carrera ustedes van a hacer un trabajo, ¿no? Y en ese trabajo se tienen que afrontar la búsqueda de datos, ¿no? Bueno, las opciones, como les digo, que muchas veces se hacen en las investigaciones, que requieren recursos, que no es sencillo de implementar, es buscar por nosotros mismos esos datos. Y otra opción es ir a buscarlos en instituciones que nos generen cierta confianza, ¿no? Cierto aval. Y las instituciones que realizan los informes son variadas, ¿no? Porque están estas oficiales, están las universidades, también hay centros de estudios económicos, ¿no? Que están creados por ahí en torno a personalidades del ámbito importantes, qué sé yo, Tomada, por ejemplo, tiene uno y genera datos, genera estadísticas, ¿sí? Entonces están estos centros económicos, y bueno, ahí uno tiene que ver y elegir desde dónde va a tomar esos datos, ¿sí? Lo interesante también, cuando desde el punto de vista de la producción de los informes, ustedes ven que hay como cierta planificación y cierta forma de escribirlos. Me parece que es una escritura que muestra
que se muestra, tiene marcas en el mismo texto de los procesos que ha llevado a cabo. Si ustedes observan, abajo de cada gráfico se aclara la fuente del gráfico y la fuente del dato. O sea, se dice, por ejemplo, gráfico de elaboración propia sobre la base del INDEC. Entonces, es como que de alguna manera estos enunciadores, estas instituciones que están enunciando a partir de estos informes, en realidad se están como diciendo de dónde sacan la fuente, el origen de la fuente, y también están mostrando que ellos han procesado ese dato, lo han relacionado, han confeccionado ese gráfico, ¿sí? Entonces, Es que lo mismo también pasa por los indicadores, profe. Los indicadores que dan en los gráficos, por eso abajo detallan que está hecho fuera del INDEC o en base a los datos de gráfico del INDEC, porque los indicadores hay miles, entonces ellos miden en un gráfico lineal tal variable de indicador para poder expresarlo. claro, y creo que los indicadores que son numerosos, que debe haber determinadas formas protocolares, por ejemplo, qué sé yo, para medir la pobreza, me imagino. Me es más simple pensarlo que pueden entrar en contradicción, ¿no? Porque decimos, ¿cómo medimos la pobreza? En función de la canasta básica, es una de las medidas, ¿no? Mismo los gráficos ya del coronavirus, de emplearlos en comparación sin tomar en dato de la población, por ejemplo. O sea, te sirve más una curva, si bien el porcentaje sigue bajo, no por entrar en crítica política, sino lo que digo es que la comparación gráfica es errónea. O sea, si bien las medidas están bien tomadas, el gráfico está mal explicado. Pero bueno, tampoco podés tomar en cuenta que 40 millones de argentinos tienen que entender por qué se da esto. Pero la curva lineal está hecha como si fuese, no sé, dibujar en el pizarrón. Pero bueno, nada, no. Está mal, ¿decís? Valoro igual la medida que se tomó. Pero bueno. Bueno, claro. Bueno, voy a comentarle esto a Alberto, lo que está diciendo compañero, porque... No, lo rebanco, pero fue gracioso, fue muy graciosa la medida de explicación del gráfico. Muy bueno lo de gráfico en el pizarrón. Lo que está mostrando es que por ahí tienen una finalidad explicativa para que se entienda rápido, no necesariamente malintencionada. No, pero hay informes, digo, hay informes en gráficos explicados, tanto desde el Estado como en otro caso de otras entidades que se encargaron de explicar esos gráficos. Di el ejemplo de coronavirus para salir un poco de la economía en sí. O sea, en la actualidad pasa lo mismo. Se emplean los mismos métodos y el orden de cómo redactan ese informe es el mismo. Es exactamente el mismo. Pero también puede haber, como decías antes, que se toman indicadores distintos. Por ejemplo, para medir la pobreza, tomar la canasta básica o tomar, por ejemplo, el acceso a determinados servicios como la educación, ¿no? Que implicarían medir la pobreza, pero de distintos ángulos, ¿no? Claro, sí, igual yo me refería a indicadores a la línea, a la curva que toman. A esa línea imaginaria es un indicador. Pensé a la forma de medir, a la estadística en sí. Pensé que te referías a la Claro, la unidad de medida es en base a la base alimentaria, pero la curva de cómo la lleva va de acuerdo a qué punto toma. Si toma los más altos, los más bajos, los más riesgosos. Profe, la va a sacar, ¿eh? Sí. 8 minutos nos queda, pero Alan quiere decir algo y después quería decir algo Mónica, así que lo escuchamos a Alan, ¿sí? Habla Alan. Bien, perdón, pero ¿para qué vamos a medir la pobreza si según la pobreza es una medida estigmatizante? Ah, bueno, eso no me quiero meter, daba un ejemplo nada más, pero la pobreza se mide. Por ahí vos lo que estás cuestionando es la categoría pobreza o pobre, ¿no? Que viene como una cosa, pero me imagino que para hacer políticas económicas tienen que ver cuáles son las necesidades sociales. Por ahí la categoría pobreza, ¿no? Es como estigmatizante. Sí. Mónica, ¿qué querías decir?
Profe, yo no entiendo mucho los gráficos y todo eso y como que me perdí un poco cuando empezó a hablar con el compañero, no, es como que no entendía nada de lo que estaban diciendo. Bueno, Y lo que estábamos hablando en parte con el compañero, te lo voy a simplificar, o sea, o te voy a orientar hacia dónde me gustaría que entiendas, es que dale, por favor. son los datos y otra cosa es un gráfico. Esto es lo que me parece que es importante que entiendas a la hora de abordar estos textos, ¿no? Los datos serían lo que te da la estadística, ¿sí? Y el gráfico es un procesamiento de ese dato, implica una operación sobre ese dato. ¿Está, Mónica? Entonces, ¿por qué? Porque vos ahí ponele que el dato sea confiable. No sé, está bien medido, vos lo reconoces a esa institución, le confiás, pero vos tenés una forma de interpretar ese dato en función de con qué variables lo pones en juego. Podés usar variables históricas, ¿sí? Podés usar distintas formas de relacionar un dato con otras cosas, ¿tá? Variables sociales, etcétera. Pero acá en estos informes lo que se pone en evidencia es que está por un lado el dato y por otro lado, digamos, el gráfico, que implicaría cierta interpretación de ese dato, cierto procesamiento. ¿Está? ¿Eso se entendió, Mónica? Sí, entonces como que nombró el coronavirus, ahí me perdí un poco del No importa, tema. bueno, porque acá cada uno, Gonzalo debía tener más saberes en cuanto a estadística, ¿no? Entonces aportó con eso. Pero bueno, para ir a este género me gustaría que quede claro, una cosa es el dato y otra cosa es el gráfico, ¿sí? Otra cosa es el texto, ¿no? Nos quedan 5 minutos para tratar de ver. Alan tiene la mano levantada. ¿Querés decir algo, Alan? No levanté la mano yo. Uy, la tenés acá, te la bajo. Te la tendré Bueno. que bajar yo. Y Mónica también. Mónica, ¿algo más? No. Bueno. 5 minutos, a ver si redondeamos esta parte, después nos volvemos a encontrar. 5 minutos para pensar la relación, pensamos la relación dato-gráfico recién. Ahora vamos a pensar la relación texto e imagen. ¿Llegaron a alguna conclusión? A ver, por ejemplo, tengo esa relación entre texto e imágenes en un montón de textos, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a algo muy sencillo, en una noticia periodística. Hay un juego entre un sistema que es el verbal y otro sistema que es la imagen, ¿no? ¿Sí? Bueno, muchas veces las noticias periodísticas ponen imagen a modo de ilustración. O sea, vos, si querés, la ves. Si no querés, no la ves. Igual el texto lo entendés. ¿Está? Otras veces, en el periodismo, la imagen lo que hace es como orientarte en el sentido que tiene el texto, ¿no? Imagínate un texto, qué sé yo, que hable de la juventud, apelando a esta representación de la juventud como revolucionaria, transgresora, y te ilustre ese texto, ¿no? Vos podés asociar a la juventud esta idea de transformación, ¿sí? Pero la ilustración es un joven con maletín y traje, ponele. Vos vas, o sea, lo que está haciendo es orientarte el sentido de esa imagen, no ilustrarte tanto lo que dice, no poner, sino orientarte el sentido. Estoy hablando de este joven, el joven que estoy... Profe, hay chicos que están participando, hay compañeros participando por escrito. Perdón que le interrumpa, pero... Perdón. Justo sobre el tema van escribiendo. La imagen como complemento, ¿no? Claro, sí, Joaquín, justamente de eso estoy hablando. Parece ser como que en las noticias la imagen es un complemento del texto, ¿sí? Pero acá en el informe, ¿qué pasó?
En Acá este caso, el pareciera ser texto es un- complemento de la imagen. Totalmente, chicos, totalmente. Estos informes se sostienen sobre la imagen, ¿no? Y el texto está para que entiendas la imagen. Es justamente al revés. Si la imagen de este joven trajeado está para que entiendas, para orientarte la lectura del texto, acá es al revés. El texto te orienta la lectura de la imagen, lo central es la imagen, ¿sí? Entonces, por eso, justo en los casos que encontré de informe de deuda, yo no los quería sacar del tema, quería que estemos pensando en esto de la deuda, que es un tema muy actual, etcétera. Justo en estos informes de deuda ustedes se encuentran con textos que están escritos, parecen procesador de texto y que después han hecho un PDF, pero muchos informes económicos se sostienen sobre la plataforma PowerPoint. Entonces, muchos, si ustedes buscan informes económicos, las organizaciones gremiales también los hacen, ¿eh? Los informes de trabajo, etcétera, por ejemplo, vienen a hacer muchas veces lo confeccionan sindicatos incluso. Y los elaboran en PowerPoint. ¿Por qué? Porque encuentran que es una plataforma en la que pueden articular imagen y texto de manera más cómoda que en Word. Entonces muchos aparecen en los formatos PowerPoint. ¿Por qué? Porque acá la imagen es central, el gráfico es fundamental, y el texto viene a explicar el gráfico. Entonces lo central, si el texto explica el gráfico, lo central es el gráfico. Es como las filminas de antes. Sí, lo que pasa, claro, el PowerPoint te estás refiriendo, claro, pero vos fíjate que hacen un uso, ya no sacan. Entonces te respondo eso, Melanie, porque es interesante lo que estás marcando en la próxima reunión, porque nos quedan 13 segundos, ¿sí? Vamos a tratar de conectarnos en este mismo link, a ver si lo logramos. Si no, les paso nuevo link, ¿está? Ya nos saca. Dale.